Las 15 parábolas más conocidas de Jesús. Fueron muchas las ocasiones en las que Jesús enseñó a las personas con el uso de parábolas o narraciones cortas. Él usaba situaciones cotidianas que todos podían entender para comunicar verdades espirituales importantes. Veamos algunas de las parábolas de Jesús más conocidas y descubramos el tema central de cada una de ellas. Número 1. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las parábolas bíblicas más citadas y compartidas que podemos encontrar en Mateo 13 del versículo 3 al 23 y también en Marcos 4 del versículo 1 al 20 y por último en Lucas 8 del 4 al 15. Esta parábola presenta diferentes formas en las que las personas reaccionan frente al mensaje del Evangelio. Nos muestra la importancia de tener un corazón receptivo al escuchar la palabra de Dios. Cuando alguien recibe el mensaje de Dios con un corazón abierto y preparado, la semilla de la palabra crece y da frutos. Número 2. La parábola del buen pastor. Podemos leer el texto de la parábola en Juan 10, del 1 al 18. En esta parábola vemos que a Jesús como el buen pastor que guía y cuida de sus ovejas. Jesús siempre busca el bienestar de ellas. La parábola presenta el contraste entre los asalariados y ladrones y Jesús. Los asalariados y los ladrones solo desean hurtar, matar y destruir, pero Jesús es el pastor amoroso que estuvo dispuesto a dar su vida por amor a sus ovejas. Número 3. La parábola del buen samaritano. El tema central de esta parábola es que el amor de Dios en nuestros corazones vence todo prejuicio y nos mueve a la acción. Encontramos el relato en Lucas 10, del 25 al 37. La parábola nos presenta a un hombre herido en medio de un camino y la reacción de los que pasaban cerca de él. La persona menos esperada fue la que tuvo compasión del herido y Jesús nos llama a vivir vidas llenas de amor y compasión frente a las necesidades de los que nos rodean. Número 4. La parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola, la cual encontramos en Mateo 13 del 24 al 30, nos habla sobre la realidad que vivimos. En este mundo conviven los hijos del reino y los hijos del maligno. Sin embargo, en el final de los tiempos, los grupos serán separados y cada uno irá a su destino eterno. Número 5. La parábola del hijo pródigo. Esta parábola habla sobre el inmenso amor de Dios por cada uno de los seres humanos. Encontramos el texto en Lucas 15 del 11 al 32. Con este relato aprendemos que no importa cuán lejos nos haya apartado de nuestro Padre Celestial, Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Él perdona siempre que se le acerca corazón arrepentido. Número 6. La parábola del grano de mostaza. Esta corta parábola aparece en 3 de los evangelios. En Mateo 13 del 31 al 32, Marcos 4 del 30 al 32 y Lucas 13, 18 al 19. Con ella aprendemos lo siguiente. Cuando el reino de Dios llega al corazón de una persona, es como una pequeña semilla. Con el debido cuidado, esa semilla crecerá y se convertirá en un gran árbol. Ese árbol fuerte y frondoso que servirá de apoyo y descanso para todos los que se le acerquen. Número 7. La parábola del rico y Lázaro. La parábola que podemos leer en Lucas 16, versículos 19 al 31, nos habla sobre 2 hombres. Uno era un hombre rico que vivía rodeado de lujos. El otro era un mendigo que tenía su cuerpo cubierto de llagas y se sentaba a la entrada de la casa del hombre rico con el deseo de comer, por lo menos las migajas que el otro dejaba. Ambos hombres murieron y la parábola nos dice que el rico fue al Hades y el pobre al seno de Abraham. La parábola continúa recalcando que cada persona tendrá un destino eterno. Las 2 opciones son el seno de Abraham, es decir, el paraíso, o el Hades, el lugar de tormento. Ese destino se decide mientras estamos vivos con nuestra respuesta a la palabra de Dios. Número 8. La parábola de la levadura.
Esta es una de las llamadas parábolas del reino y podemos leer el texto en Mateo 13, versículo 33 y Lucas 13, versículos del 20 al 21. El reino de los cielos es como la levadura que llega, se extiende y lo abarca todo. Por lo tanto, el reino de Dios tiene poder para transformar a las personas y crece constantemente. Número 9. La parábola del fariseo y el publicano. En esta parábola Jesús narró la historia de dos hombres, uno fariseo y el otro publicano, o recaudador de impuestos. El texto de la parábola se encuentra en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Un día, esos dos hombres fueron al templo a orar. El fariseo habló con orgullo delante de Dios y agradeció por no ser tan pecador como las demás personas. Sin embargo, el publicano fue con actitud de humildad ante Dios y clamó por la misericordia del Padre. Jesús afirmó que fue el publicano quien recibió la misericordia y el perdón de Dios. Con esta parábola aprendemos que debemos tener corazones humildes ante Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él. Dios enaltece al que se humilla y humilla al que se enaltece. Número 10. La parábola del tesoro escondido. Es el tesoro más grande que jamás podremos tener. No hay ni nunca habrá nada más valioso que la vida eterna con Dios. Al encontrar ese tesoro, todo lo demás pasa a un segundo plano. Número 11. La parábola de la viuda insistente y el juez injusto. Esta parábola que podemos leer en Lucas 18, versículo del 1 al 8, trata sobre la importancia de perseverar en la oración, de orar con insistencia. Nos presenta a un juez injusto e insensible y a una viuda persistente. El juez, aunque no tenía temor de Dios, hizo justicia y contestó la petición de la viuda. De la misma forma, nosotros debemos insistir en llevar nuestras peticiones ante Dios sin desmayar. Número 12. La parábola del hombre sabio y el hombre necio. El tema central de esta parábola es la importancia no solo de oír la palabra de Dios, sino de obedecerla. Al hacerlo, estamos sobre la roca y las tormentas de la vida no nos derrumbarán. Podemos leer esta parábola en Mateo 7, versículos del 24 al 27, y en Lucas 6, versículo 46 al 49. Si vivimos en una vida de obediencia a Dios, resistiremos frente a los problemas y dificultades que nos traerá la vida. Número 13. La parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos habla sobre 10 vírgenes que se encontraban esperando al novio. Podemos leerla en Mateo 25, del 1 al 13. 5 de las vírgenes eran prudentes y llevaron aceite extra. Las otras 5 no. El novio se retrasó y solo las prudentes estuvieron preparadas para recibirlo. Debemos seguir el ejemplo de las 5 vírgenes prudentes y estar preparados para la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya que no sabemos cuándo será, debemos estar preparados en todo momento. Número 14. La parábola de las ovejas y los cabritos. Mateo 25, del 31 al 46, nos presenta una parábola de difícil interpretación. Se trata de un mensaje profético sobre el juicio de las naciones y en la forma en la que Dios las juzgará. La parábola enfatiza la importancia de ayudar a los demás, porque al servirlos a ellos, servimos al Señor. Número 15. La parábola de la red. El texto de esta parábola está en Mateo 13, versículos 47 al 50. La parábola nos dice que en este mundo convivimos cristianos y no cristianos. El mensaje de salvación o la red es lanzado a todos por igual, pero no todos aceptan. En el fin de los tiempos, los que lo hayan aceptado irán a un lugar y los que no lo hayan hecho irán a otro. Y yo te hago una pregunta, ¿a cuál de los dos lugares te gustaría ir?